Está claro que no tener costa para un estado es una desventaja. Pero, ¿qué pasa con aquellos que tienen litoral pero muy pequeño? Te invitamos a conocer cómo se vive en los países que casi no tienen costa. Hay unos 44 países en el mundo que no tienen costa. Es decir, para llegar al océano deben pasar por territorios de sus vecinos. Algunos son extensos, como Kazajistán y Mongolia. Otros son pequeños, como San Marino o Lesoto. E incluso hay un par que no solo no tienen litoral, sino que sus limítrofes tampoco. Si estamos en Uzbekistán o Liechtenstein, tendremos que cruzar 2 fronteras para llegar a la costa. Hoy no profundizaremos en ninguno de esos 44 países, sino en otros que en principio están en una situación mejor, ya que sí cuentan con litoral propio. Sin embargo, la extensión de la costa es tan pequeña que en algunos casos el provecho que le pueden sacar es reducido. Para elegir los países a analizar, no nos detuvimos solamente en la extensión total de la costa. Es que Mónaco encabeza ese listado con solo 4 kilómetros de litoral. Pero es tan pequeño el país que su costa parece acorde a la superficie total. Algo similar ocurre con Nauru o Tuvalu. Sus costas son pequeñas porque sus territorios son ínfimos. De hecho, son islas. Hay costa muy cerca de cualquier punto de estos países. Entonces buscamos un dato más preciso: la longitud de la costa sobre la superficie total del país. Es decir, cuáles son los estados que proporcionalmente tienen menos litoral. Pensemos en Canadá, Indonesia, Noruega, Japón. Todos ellos tienen grandes extensiones de costa en relación a su territorio total. Bueno, si buscamos los casos contrarios, tenemos 4 países que se destacan por sobre el resto. El primero es Bosnia y Herzegovina, ubicado en los Balcanes y con costa en el mar Adriático. Pero antes de profundizar te queremos hablar sobre Odoo, la plataforma que auspicia este video. Se trata de una herramienta única para aquellos que estén lanzando sus propios negocios, así como para empresas medianas y grandes que quieran contar con todos los servicios que requiere una compañía, pero de manera centralizada y súper simple. Todo lo que se necesita para la gestión cotidiana de una compañía lo podremos encontrar en Odoo. Por ejemplo, la facturación. Podremos generar facturas personalizadas y de manera muy sencilla. Vamos a simularlo como si estuviéramos vendiendo un mapa en una tienda de un mundo inmenso. Simplemente cargamos los pocos datos necesarios y el software me generará la factura correspondiente. Y puedo adaptar lo que sea necesario para que la factura luzca tal como pensaba. Odoo ofrece una aplicación sin costo de por vida y además brinda muchas funciones distintas. Por ejemplo, conectar el servicio con las aplicaciones de los bancos y luego automatizar los seguimientos de pagos y recordatorios. Para quienes deseen probar la plataforma, pueden escanear este QR o ingresar al enlace que dejamos en la descripción. Ahora sí, de regreso en los Balcanes, si miramos el contorno de Bosnia y Herzegovina y el de su vecino Croacia, podremos concluir en que el contraste es total. Los croatas tienen kilómetros y kilómetros de costa, además de una porción más adentrada en el continente, mientras que los bosnios apenas tienen una salida al mar. La proporción habla por sí sola. Por cada kilómetro cuadrado del país hay 39 centímetros de costa. En total son 20 kilómetros alrededor de la ciudad de Neum. Pero incluso esa cifra parece exagerada por la presencia de esta especie de península, lo que hace que se cuente todo este perímetro de costa. Si vamos por ruta desde Croacia, solo conduciremos durante 9 kilómetros en territorio bosnio hasta encontrarnos nuevamente con la frontera con Croacia. Esta configuración entre bosnios y croatas no existía hace algunas décadas, cuando ambos países formaban parte de Yugoslavia junto con Serbia, Macedonia del Norte, Eslovenia y Montenegro. Podemos pensar que estas fronteras tan extrañas tienen que ver con un legado de la desintegración de aquel estado. Pero no, tienen una historia mucho más antigua, se remontan al siglo XVII. En el año 1699 se firmó el Tratado de Karlovic. Lo que hoy es Dubrovnik, que en ese momento era Ragusa, cedió una franja de territorio al Imperio Otomano. El objetivo era evitar que hubiera una frontera directa con la República de Venecia, su adversario de aquel entonces. De esa manera, los otomanos actuaban como una especie de tapón entre ambos estados enfrentados. Con el paso del tiempo, esas fronteras permanecieron. Hoy Dubrovnik es un exclave de Croacia, desconectado del resto del territorio. Aunque ya no tanto como antes. En 2022 se inauguró el puente de Pelješac, que conecta ambas partes de Croacia. Tiene una extensión de 2.400 metros y hace posible transitar por tierra todo el territorio del país.
Antes, para ir de Dubrovnik al resto de Croacia, había que pasar por Bosnia y Herzegovina. Y no solo era una frontera entre dos países, sino que además implicaba salir de la Unión Europea. Durante la construcción del puente hubo algunas quejas del lado bosnio, ya que podría generar complicaciones para los barcos que puedan entrar o salir de Neum. Finalmente se hizo con una altura considerable para que no hubiera problemas. Pero igualmente era algo potencial, ya que en Neum no hay ningún puerto relevante. Sí, a pesar de que los bosnios tienen una pequeña rendija para poder hacer un puerto que les permita comerciar con el mundo, no lo han hecho. Esto se explica por muchos motivos. Entre ellos, que Croacia ya tenía una gran infraestructura portuaria bien conectada a las principales ciudades bosnias. Y hacer un nuevo puerto significaba una gran inversión, en donde el retorno no estaba claro. Así que los productos bosnios que se exportan por mar lo hacen por puertos extranjeros. Desde este punto de vista, el país opera casi como si no tuviera costa. Aunque es cierto, nada le quitará a los bosnios la posibilidad de bañarse en el Adriático, en una playa sobre la que tienen soberanía. En segundo lugar, nos encontramos con Jordania. Este reino asiático tiene 26 kilómetros de costa, un poco más que Bosnia y Herzegovina, pero proporcionalmente es menos aún. Por cada kilómetro cuadrado de superficie terrestre hay 29 centímetros de litoral. Las fronteras jordanas se remontan a principios del siglo XX, cuando Francia y Reino Unido alcanzaron los acuerdos de Sykes-Picot para repartirse territorios de Medio Oriente. Por eso vemos tantas líneas rectas en esa parte del mapa. Los británicos, que dominaron la zona, quisieron unir lo que hoy es Jordania con Irak, para tener ambos protectorados conectados. Después de la Segunda Guerra Mundial llegó la independencia del país. En 1958 decidieron unirse con Irak bajo una misma federación, pero el experimento duró solo unos meses. Pocos años después, en 1965, llegó un cambio clave para las fronteras jordanas. Acordó con su vecino Arabia Saudita un intercambio de territorios. Jordania ganó 6.000 kilómetros cuadrados y se dio otros 7.000, aunque tuvo su provecho, ya que pasó de 7 kilómetros de costa a los 26 actuales. Esto fue muy importante para el país porque le permitió dar un gran impulso a Aqaba, la ciudad portuaria. De hecho, es el único puerto que tiene Jordania y le saca un gran provecho. Desde allí se comercia con el exterior gracias a la salida primero al Golfo de Aqaba, después al Mar Rojo y al Mar Arábigo, parte del Océano Índico. Podríamos pensar que los vecinos iraquíes están en una situación parecida. Sí, es el siguiente país de la lista, con 58 kilómetros de costa en total y una proporción de 13 centímetros de litoral por kilómetro cuadrado. Sus fronteras también se explican en parte por aquellos acuerdos de Sykes-Picot, aunque han tenido más historias de conflicto, ya que Irak protagonizó guerras ante Irán y ante Kuwait durante el siglo pasado. Es particular la relación de Irak con el agua. Por su territorio fluyen los ríos Tigris y Éufrates, cuna de la civilización y que dan fertilidad a la zona. Si bien son navegables durante largos tramos, luego de unirse tienen zonas pantanosas, lo que complica la circulación. Igualmente, Irak cuenta con 6 puertos. El más importante de ellos es el de Qasr, ya que es el único de aguas profundas. La conexión con el exterior es clave para el país a nivel económico, ya que desde allí se comercia petróleo, responsable de más del 95% de las exportaciones iraquíes. Si bien el país aprovecha su conexión con el exterior, al mismo tiempo resulta un gran cuello de botella. Al ser tan dependiente de la exportación de crudo, Irak cuenta con un punto débil muy expuesto ante el exterior. Finalmente llegamos al caso más extremo de todos. La costa de la República Democrática del Congo se extiende por 37 kilómetros. Pero al ser un país bastante más grande, la proporción es increíble. Hay solo 16 milímetros de costa por cada kilómetro cuadrado de territorio. El país, ubicado en el centro de África, cuenta con una pequeña rendija que lo comunica con el Atlántico y que provoca que Angola tenga su territorio dividido. Además de la porción principal, al norte aparece el exclave de Cabinda. Sus fronteras también se explican por la intervención extranjera. Fueron decididas en la Conferencia de Berlín a finales del siglo XIX. Bélgica tomó el territorio de lo que hoy es Congo y ejerció una colonización extractiva y brutal, que implicó millones de muertes. El río Congo es clave para el país. Su cuenca se extiende por casi la totalidad de su territorio. Si bien es navegable en buena parte de su traza, no lo es hasta la desembocadura en el océano, ya que existen varios rápidos y cataratas que complican la navegación.
Por eso el país tiene varios puertos, como los ubicados en Boma y Matadi. Sin embargo, los productos que llegan allí desde el exterior no pueden continuar por la vía marítima por las complicaciones del propio río. Desde allí deben seguir por tierra hacia los centros de consumo, como la capital Kinshasa. Además, las grandes embarcaciones no pueden acceder allí, así que el país debe recurrir a sus vecinos para la conexión con el exterior. Sin embargo, en 2021 se firmó un acuerdo para la construcción de un puerto de aguas profundas en Banana. Si bien se realizaron grandes anuncios, todavía no avanzaron las obras como se preveía. ¿Cuál de estos 4 países aprovecha mejor su pequeña costa? Déjanos tu comentario más abajo. Y recordá que podrás apoyarnos comprando alguno de nuestros libros, link en la descripción y hasta la próxima.